Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este vídeo de la serie, el primero de los vídeos de la serie de Dhul Hijjah que os ofrecemos desde verislam.com. Es un gran placer estar con todas y todos vosotros. Ya me conocéis, soy Antonio de Diego y bueno, os voy a intentar animar este Dhul Hijjah con tres diferentes experiencias, con tres diferentes temas que seguramente ya habréis visto en redes sociales, pero los que no, pues vamos a intentar entrar en la esencia de este mes, en la esencia espiritual de este mes, con tres vídeos, este primero dedicado a una de mis figuras favoritas de la literatura coránica y bíblica, como es Hajar radiallahu anha, una figura absolutamente fascinante, y ahora veréis por qué. Un segundo vídeo que le vamos a dedicar al hash, pero no al hash tradicionalmente, hablar del rito o de cómo se hace, o etcétera, etcétera, sino hablar de la necesidad que hay de que haya una sensación de eco-friendly, de que se estructure en una actitud eco-friendly, sostenible, y que pueda ser una experiencia de nuevo de purificación, y sin que tengamos que destruir el medio ambiente de la ciudad de Meca. Y el tercero, que creo que también es bastante interesante, pues va a ser un directo en Instagram en el que podréis además preguntar tanto en directo como previamente sobre aspectos que tienen que ver con el sacrificio y con el Maqam de Ibrahim alayhi salam. Lo cual a mí me parece tremendamente interesante que podamos aproximarnos pues a esta realidad, podamos pensar juntos qué es de lo que se trata. Nuestro interés es fundamentalmente de que vosotros podáis acercaros un poco al pensamiento, o que lleguemos un poco a una reflexión profunda sobre el tema. Entonces, por mi parte, pues es un gran placer, es un lujo pues poder compartir con todas y todos vosotros estos tres vídeos que ahora empezamos. Recordad que los vídeos en YouTube, como esta noche, pues en lunes y jueves a las 9:30 de la noche, y el directo será a las 9 de la noche del lunes 19. Así pues, empezamos. Y es que os traigo una pequeña reflexión sobre una de las figuras que a mí personalmente me parecen más interesantes en la historia pues bíblica, o en la historia coránica, o en la historia de los profetas, o simplemente en la mitología. Hace casi 10 años escribí un pequeño texto en el que intentaba pensar cómo habíamos olvidado a las figuras femeninas dentro de estos aspectos religiosos, pero no simplemente digamos, en los textos o en lo que conocemos, sino en los imaginarios cuando habían sido muy importantes. Leí dos libros que me llamaron mucho la atención. Uno era Ursemitische Religion de Werner Daum, que es algo así como la religión de los protosemíticos, y el otro era un libro fascinante que era de Black God de Julian Baldick, que hablaban de la posibilidad hoy en día de reconstruir la proto-religión de los afroasiáticos. Bien, ¿quiénes son esos afroasiáticos? Pues son personas, o son, digamos, los abuelos de las culturas que se han desarrollado desde Nigeria hasta el actual Irak. Las culturas que nosotros llamamos semíticas, y que nacieron en el Neolítico, pues hace unos 14-15 mil años, en una experiencia de encuentro, y que especialmente hace 9.000 años se convirtieron en bueno, pues en un elemento importante que dio gran parte de la revolución cultural. Los afroasiáticos han sido estudiados lingüísticamente por autores como Militarev, o con diferentes autores como Benjamet, por ejemplo, y lo que sabemos de ellos es que se expandieron desde la zona del Cuerno de África, donde hoy está Etiopía y Somalia, hacia tierras que tenían que ver con el norte de la región, que era Etiopía y Egipto, el noroeste, el Oriente Medio, y el oeste, las tierras chádicas, es decir, las tierras del desierto del Sahara, las tierras del lago Chad,
donde desarrollaron una importante cultura. Y esta propuesta pues ha sido defendida o fue defendida unos años antes por el antropólogo e historiador senegalés Cheikh Anta Diop, con la idea de pensar en las migraciones de los pueblos africanos y cómo se, digamos, cómo se tradujo, cómo se llevó, pues diferentes ejemplos de esto en la cultura, como podéis ver. Bueno, pues fundamentalmente lo sabemos por la lingüística, por las palabras y por la reconstrucción de palabras que han hecho diferentes autores, especialmente, como os decía, Militarev y Anta Diop, empezaron a estudiar un problema que se planteaba importante, y es por qué habían desaparecido determinadas figuras que aparecen como, digamos, como un reflejo en nuestras tradiciones textuales, nuestras traducciones que recogemos con los libros, o en otras tradiciones, ¿no? Pues imaginaros un poco esto lo que significa. ¿Cómo nos podemos acercar a esta realidad? Pues fundamentalmente, como os decía, a través del lenguaje. Cuando yo me aproximé por primera vez a la figura de Hajar, la reconocí en una palabra o en una proto-raíz, en una raíz reconstruida, que se dice Jan. Jan, en protoafroasiático, según Militarev, tiene que ver con madre, mujer, vagina, útero, barriga, entrañas. Y de este término Jen, que seguramente os sonará algo, no sé si os resuena a Janna y a Jin, pues provienen una serie de palabras interesantísimas, como son en omótico, que es un grupo del norte de Etiopía, tiene que ver con la madre, con la mujer, con la señora, con la reina. En cushítico, otro grupo lingüístico-cultural de Etiopía, tiene que ver con madre y protección. Digamos, en el tercer nivel es las lenguas chádicas, en las cuales se encuentra el Hausa y otras muchas más lenguas. Inna tiene que ver con madre, mujer, ponerse en el lugar de, o incluso la parálisis que es previa a recibir un mensaje. Y por supuesto la raíz yen, que proviene pues en el grupo semítico, en las lenguas semíticas como el hebreo, el árabe, diferentes lenguas de la región, el arameo, pues tiene que ver con la protección, con el jardín, con la matriz, con el escudo y con el descender de. Como os dais cuenta, la fuerza que tiene esto es clarísima, porque lo que nos está diciendo es que los antiguos afroasiáticos veían en la mujer un poder inmenso, y esa idea de la acepción semítica de descender de él es la que conecta con la idea matriarcal, que todavía en muchos grupos se mantienen y que tenemos algunos ejemplos en el Corán. Por ejemplo, Isa no se le nombra por su nombre del padre, sino por el de la madre, Isa ben Maryam. El propio Ismael desciende de Hajar, de Ibrahim salam también, pero Hajar es su nexo importante. El punto de que, por ejemplo, los judíos descienden por matrilinealidad, es decir, un judío es judío en tanto su madre es judía, lo cual es muy curioso. Me resultaba tremendamente interesante ver cómo a lo largo de toda África y esa región de Oriente Medio, todas estas mujeres de poder están fuertemente emparentadas con la recepción de un discurso o de una, entre comillas, revelación, de una conexión con la naturaleza tan fuerte que las hace reconstruir. Pensad que las hace reconstruir el universo. Y aquí es donde viene la figura de Hajar tan interesante. Son fuerzas, son figuras que lo que pretenden es transmitir un mensaje, cambiar la realidad. Por ello ellas son las que protegen a la comunidad, las que reciben el mensaje, las que educan, las que construyen. Y aquí es donde viene la figura de Hajar. La figura de Hajar es una figura que aparece en el Génesis, en el Génesis de la Biblia judío-cristiana, aparece en el Corán sin nombre y aparece en un montón de tradiciones. Hajar es un arquetipo afroasiático frente
a la nueva idea de poder de la mujer arquetipal que va a presentar Sara. Como sabéis, Ibrahim, alayhi salam, estaba casado con Sara, pero Sara, radiallahu anha, era incapaz de concebir. Entonces se casó con una esclava egipcia, una esclava que diferentes fuentes la cualifican como negra, prácticamente, como es una esclava que marca esos rasgos de lo afroasiático y que construye este mundo, conoce el mundo en el que vive, ¿no? Hajar es una de las figuras más interesantes porque es el reflejo de una época previa a que el judaísmo y el cristianismo se conviertan en indoeuropeos, es decir, cojan los arquetipos femeninos de la mitología indoeuropea en la cual las mujeres son roles secundarias, son roles, digamos, convertidos en acompañantes, como el caso de Ariadna con Teseo y Dionisos, o el caso de Sita en el Ramayana, o simplemente en figuras histéricas que se enfadan ante el orden establecido o ante los desmanes de sus maridos, como es, por ejemplo, Hera ante las infidelidades de Zeus, o algunos enfados de Atenea, que aunque no es una figura, digamos, con un componente tan, digamos, patriarcal como era, sí que es una figura que marca esto. Entonces, lo que nos encontramos fundamentalmente es este aspecto muy importante, mientras que figuras como Hajar o como Belkis, la esposa del profeta Suleimán, alayhi salam, la reina de Etiopía, la reina de Saba, están más cerca de la figura de la Deptera, de la figura de la mujer que está cerca del Deptera, que es en la tradición etíope aquel sacerdote, aquella figura de poder que protege a la comunidad contra espíritus, hechiceros o demonios. Nos encontramos fundamentalmente que la figura de Hajar está mucho más enraizada en esa figura de la Jen que, bueno, pues que digamos que las figuras de las narrativas que nos han llegado pues fundamentalmente a través de la Biblia. El caso de Hajar es interesantísimo porque es uno de los dos personajes femeninos que recibe un ángel, un malaika, en concreto Jibril, que es un símbolo de altísimo grado espiritual. Hajar recibe además dos visitas de un ángel, aparece en Génesis 16, 9, 13 y 21, 17, 18, ambas con la idea de solucionar problemas como son su propia muerte en el desierto y embarazada de su hijo, y después la muerte de su hijo Ismail, alayhi salam, ante el abandono de todos, ¿no? Es un personaje tremendamente interesante y muy conectado con María, es la figura del encuentro con el ángel que va a traer el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Siempre un mensaje de mejora de vida. La vida es la vida para Hajar e Ismail, es la construcción o la reconstrucción de la idea, y además es la idea de la presencia de la fuerza de Allah, de eso que, bueno, la idea de Jabr, la idea de la raíz de Jibril, está metido eso, la idea de fuerza, como las antiguas mujeres afroasiáticas que eran poseídas por la fuerza de la naturaleza para poder dar a la comunidad aquello que necesitaba. Esto es muy interesante. Hajar, pensemos por ejemplo que Hajar es un personaje que no tenemos muy en cuenta a menudo, pero es un personaje que representa el tawakkul, la entrega absoluta a Allah subhanahu wa ta'ala, el abandono de sí mismo para entrar en el desierto. Hajar decide vivir, y por qadar de Allah subhanahu wa ta'ala, frente a la opción de morir en el desierto. Y esto se nos cuenta en el Génesis 16, 10, 13.
Ella decide vivir por su hijo, aunque no sabe si podrá vivir a pesar de que hay un mandato de Allah subhanahu wa ta'ala para que viva, pero ella no tiene la conciencia hasta que Jibril no desciende. Ella se pone en lugar de su hijo para protegerlo. Esto es un punto muy, muy interesante a mi juicio. Se pone, y esto, digamos, conecta con la evidencia etnolingüística del mundo como os explicaba un poco, pues de ese mundo que tiene que ver con los afroasiáticos, ¿no? Nos encontramos que Hajar está interrelacionada con el proteger, con el generar una línea dinástica, con el concebir ese hijo. Pero es el pacto con Allah para que de una línea surjan elegidos y pueda construirse el hombre perfecto. Es decir, Muhammad desciende del linaje de Hajar y de Ibrahim a través de Ismail, alayhi salam, y ahí nos encontramos uno de los puntos quizás más importantes, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, encontrarme con esta figura matricial. Es una figura muy profunda, es una figura matricial frente al patriarcado. Hajar no duda en un momento frente a una mujer tan patriarcal como Sara, que representa la realeza, representa el poder. Ella decide marcharse al desierto, decide reconstruirse en pleno del desierto. Y aquí es donde viene uno de los puntos más interesantes, más lejanos, en el que ella se encuentra con el universo, se encuentra consigo misma, con sus entrañas, y ahí es donde Jibril aprovecha para revelarle el espacio y ese primer hash que ella hace, esa primera huida hacia el desierto, hacia lo baldío, se convierte absolutamente en vida. Hajar es una figura muy interesante por esto, muy, muy interesante en ese sentido, y además, por otra parte, muy islámica, porque es una asunción de que esa fuerza de la matricialidad, esa rahma que ella aporta, es fundamental para la vida, para que se pueda dar la vida. Bien, nos encontramos con Hajar como también una de las grandes figuras protectoras. Ella es la encargada de tener en pureza el legado de Ibrahim, un legado que no se va a corromper, un legado que se va a mantener puro hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ella va a ser muy importante porque realmente no es solo su necesidad de proteger a su hijo, sino de proteger al pueblo que surgirá de él y que tendrá la marca materna, la marca de Hajar, la marca de una esclava que se reconstruye. Esto lo vemos muy bien en el fragmento de el Génesis 16, 7, 15, en el que se dice: y un malak del Señor Yahvé la encontró junto al oasis del desierto, en el oasis camino de Shur, y le dijo: Hajar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Y ella dijo: del rostro de Sarai, la que me posee, yo huyo. Y entonces el malak del Señor Yahvé le dijo: retorna a la que te posee y ríndete en sus manos. Y el malak del Señor Jehová le dijo: Jehová multiplicará tu semilla, excediéndola de modo que la multitud no podrá controlarla. Y el malak del Señor, ¿no? Yahvé, le volvió a decir: mírate, embarazada y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque le escucha a él, a Elohim, porque Elohim escucha a la víctima de la humillación, y él será hombre fuerte como un asno, con su mano golpeará a cada hombre que le ataque y construirá la casa en presencia de todos sus hermanos. Y entonces ella gritó el nombre
de Yahvé, que le había hablado, y dijo: El Roy, ¿acaso he visto a quien me puede ver? Y allí el pozo tomó el nombre de Ber Lahai Roy, que es nuestro pozo de Zanzam, entre paréntesis, ¿no? Entre las montañas de Karesh y Beret, que para nosotros son las montañas de el valle de Mina. Y Hajar parió al hijo de Abraham, y Ibrahim salam le dio nombre con el que de Hajar ya había nacido Ismael. Imaginaos este fragmento traducido, digamos, de la versión más literal del texto que hizo la traducción bíblica de André Chouaki, cómo se plantea con unos puntos muy interesantes. La revelación, es decir, la revelación de vida a Hajar le es dado como protección de su hijo y por extensión a la de toda su estirpe. Se convierte en la matriarca, en la garante de una nueva comunidad que está a punto de surgir. Y así vemos cómo ella se convierte en una figura activa. No es solo una esclava, no es solo un accesorio, no es solo una pieza, es la pieza central que hace que el linaje de Ibrahim se conecte con la línea profética que llevará hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto es realmente importante, es decir, se determina el encuentro, todo se determina. Porque fijaos, la misión de protección de Ismael frente a los peligros de la naturaleza, el calor del desierto, la dificultad, el peligro de Sara frente al orden social y frente al sí mismo, se determina a través del encuentro con un ángel, con Jibril, en un claro ejercicio, digamos, de protección, pero también de Rahma, absolutamente de encarnamiento de la Rahma en ese sentido. Entonces, aquí nos lo encontramos porque cuando vuelva a ser expulsada por Sara, ella construirá, cuando sea expulsada de la casa de Ibrahim, que aparece en Génesis 21, 14, 21, ella se irá hacia aquel lugar que la acogió, aquel lugar donde estaba el pozo de Zamzam. Y allí, digamos que construirán, junto con su hijo Ismael, salam, y Ibrahim, en uno de sus viajes, construirán la Kaaba, es decir, construirán el mundo. Y este punto es muy importante, porque es el tiempo hasta que llega Ibrahim la convierte en la matriarca, en la protectora que usa su conocimiento para volver a entrar en contacto con Allah subhanahu wa ta'ala y sus mensajeros. Sus acciones serán recompensadas por mantener en sus descendientes este conocimiento frente a los otros hijos de Abraham. Es decir, poseer este tipo de revelaciones que se pierden en la tradición de los hijos de Isaac, en ese sentido, porque los pierden, porque racionalizan en exceso, mientras que esta tradición llega casi intacta hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto es uno de los puntos más interesantes, ¿no? que tienen realmente esas historias, que tienen estas historias y que nos lo plantean. Si pudiéramos acercarnos, nos daríamos cuenta de la fuerza que tienen hoy en día esta figura. No nos podemos olvidar que la figura de Hajar es el momento de la toma de conciencia de nuestra propia muerte, de nuestra fragilidad, pero también es la asunción de nuestro viaje y la destrucción de nuestro ego. Nuestro ego, porque nosotros no somos nadie ante Allah subhanahu wa ta'ala, quien nos va a, digamos, a poner este grandísimo desafío. Y ahí es donde nos encontramos pues la mayor de las dificultades en este sentido, ¿no? Nos encontramos que este sacrificio personal que hace Hajar, abandonando su tierra, abandonando sus espacios, abandonando su comunidad y su legitimidad como madre de un profeta, es recompensado posteriormente. Pero no es recompensado si no tiene que enfrentarse con la realidad, que no tiene que ponerse frente a ese mundo tan complejo, tan difícil, tan
desafiante en ese sentido. Yo creo que esto es muy importante de reflexionar, yo creo que es muy importante pensar en este punto tan central, porque vivimos en un mundo demasiado racionalista que ha olvidado el papel de Hajar para centrarse en lo ideológico de Sara. El problema es que Sara representa a ese poder institucional, a esa legitimidad o esa falsa legitimidad que acabará quitando la posibilidad de conectar con lo divino, pues se ha quedado simplemente en el poder político. El anhelo de Sara realmente era tener un hijo que heredase a Ibrahim alayhi salam, pero pero que no rompiese esas normas. El punto importante de Hajar que celebramos en este mes es el atreverse a entrar en Tawakul, viajar por el desierto sola y encontrar el espacio donde ha de construirse, donde tiene que reencontrarse con el universo. Es aquí donde viene el punto más complicado de todo. Cuando se produzca después el sacrificio de Ismael, como alayhi salam, cuando tengamos, como cuando vamos a ver el próximo lunes, dentro de una semana, ese sacrificio de Ismael es la conciencia, la toma de conciencia de todo lo que vivió Hajar por parte de Ibrahim y la prueba ante el Tawakul. El Tawakul es el único camino que Allah subhanahu wa ta'ala comprende dentro de su Qadar. Su Qadar ya está marcado, pero nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que entregarnos a ese Qadar. Y ahí es donde viene la parte más complicada de toda esta historia. El poder de Hajar está en saber trascender su ego y entregarse a la realidad. Y ese, creedme, que es la parte más complicada de todo el mundo. Como os decía, no somos libres, digamos, ante nuestro propio ego, hasta nuestro propio corazón. No somos libres. Y podemos fabricar infamias, órdenes, reproches, incluso mandar a una persona a la muerte, como hace Sara. Pero al final es Allah subhanahu wa ta'ala el que dicta el camino y nos hace recordar y nos hace reconocer la realidad como Él quiere. Aunque ni siquiera lleguemos a ser conscientes en el momento, pues Allah sabe mucho más. Y es ahí en el que el sacrificio está presente en todas las culturas, ya sea cruento o incruento. Es la entrega del don en acción de gracias o el reconocimiento. Lo vemos como un gran desafío, pero nosotros reconocemos a Allah en ese sacrificio. Y lo reconocemos como Ibrahim o como Hajar. Lo reconocemos sacrificando una vida o sacrificándonos nosotros mismos. Ahí es donde está nuestro gran reto. Ahí es donde está nuestro gran ejercicio de dificultad. El sacrificio es un camino sincero y es por el que vamos. Y es ahí donde encontramos a Allah el Haq, Allah el verdadero, Allah el real. Así que permitidme recordar a Hajar en estos días. Permitidme que hagamos una reflexión sobre su figura y su importancia para nosotros, para gente tan alejada de la experiencia de Hajar. Y sin embargo, ¿cuántas Hajars hay en nuestro mundo? En tantas injusticias, en tantas dificultades y construyendo el mundo. Pensemos en eso y volvamos a ser conscientes de eso. Pues por mi parte, alhamdulillah, espero que os haya gustado, espero que sea interesante y os emplazo hasta el próximo día, hasta el jueves a las 9:30, donde hablaremos precisamente del hash sostenible, de esa herencia de Hajar, y cómo podemos mejorarla para tener mayor conciencia y poder explotar mejor o poder cumplir mejor la hilafía, el mandato de regencia que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado a nosotros. Así que lo único que me queda deciros es un gran saludo de paz y muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos el jueves. Ma salama.